tienes que crear más podcasts, que a la gente le gusta. Y hay gente que te sigue y hay gente que luego te lo reclama. Ya, pero es que no tengo tiempo, es que no lo escucha tanta gente, o es que no me dejan, tengo tantas cosas que hacer que no puedo. ¿Qué tienen en común estas expresiones aparte de utilizar el no constantemente? Pues déjame que te lo explique, que es que lo que provoca el problema está fuera de quien lo dice. Hoy te hablo acerca de quién es la responsabilidad. Muy buenos días, soy Jaume Serral y te doy la bienvenida a este podcast número 59. Esto es Potenciate, el programa en el que te voy a dar ideas para que pases a la acción y consigas lo que te propongas. Antes de empezar, le quiero enviar un saludo a una alumna de PNL de Zaragoza que se quiso poner estos podcasts para dormir y se dio cuenta de que no le ayudaban para nada en dormir. Esto es Potenciate, el canal para potenciar tus habilidades para que tus sueños no te pillen durmiendo. Un abrazo, letrada, un abrazo muy fuerte. Bueno, comentarte que voy a iniciar un programa de entrenamiento muy especial, se llama Descubre la PNL, y durante 5 días tendrás cada mañana un audio con un PDF, con ejercicios y una masterclass online en directo para que descubras la PNL, qué es, para qué sirve, cómo te puede ayudar a potenciarte, en qué ámbitos la puedes aplicar y muchas otras cosas. Todo, absolutamente todo gratuito, solo has de tener WhatsApp y ganas de aprender a descubrir la programación neurolingüística. Si te han hablado de ella o si no sabes lo que es o si has leído pero quieres saber más, apúntate al reto Descubre la PNL. Te dejo el enlace en la descripción del audio y si lo dejas para luego es muy probable que se te olvide. Así que hazlo ahora. Si lo haces ahora tendrás más tranquilidad luego. Hazlo en este momento. Recuerda, la vida no está hecha para el conocimiento, está hecha para la acción. Y es un buen momento para pasar a la acción. Venga, vamos allá con el podcast. Hay una frase, o se suele decir que hay 2 días importantes en la vida de las personas. El día que nace y el día que la persona o que tú descubres por qué. Esta frase de Mark Twain, pues está muy popularizada. Pero como cualquier frase de este tipo, suelen ser bonitas, suelen llevar una moraleja, pero a menudo son bastante imprecisas. ¿Por qué? Porque yo añadiría unos cuantos días más importantes en la vida, pero al menos uno que creo que es muy importante. Y sigue siendo imprecisa la frase, pero yo le agregaría uno más. Y yo te diría algo así como: hay 3 días importantes en la vida de las personas. El día que la persona nace, el día que descubres por qué y el día que entiendes que tú eres responsable de tu vida. Bueno, me he venido muy arriba, pero eres muy responsable de tu estado emocional. ¿Vale? Esa es uno de los momentos más importantes que podemos encontrarnos en la vida de las personas. Cuando nos damos cuenta de que somos nosotros quien tenemos el poder sobre nuestras emociones y tenemos el poder sobre interpretar lo que nos ocurre. Imagina la siguiente situación. Te levantas con motivación y con ganas de hacer muchas cosas. Es un día estupendo, pinta muy bien. ¿Sabes? Esos días que dices, hoy va a ser un día especial. Te duchas escuchando la música que más te gusta y que encima te motiva y te preparas para disfrutar de ese día. Pero al salir de la ducha oyes el sonidito de notificación de WhatsApp y miras el WhatsApp y de repente tienes un mensaje que te da a entender que vas a tener un pollo, un marrón, un problemón cuando llegues al trabajo. Y el problemón va a ser considerable. ¿Y qué ocurre? Se ha acabado el buen día. Se ha acabado. Adiós. Adiós al buen día. A partir de ahí, todo es cuesta arriba. Todos son problemas, llegar al trabajo, todo el pollo que hay ahí, todo lo que ocurre, etc. Bueno, mientras te contaba esto, quizás hayas pensado en esa frase que todos conocemos y que yo modifico, que es: hoy es un gran día, seguro que viene un imbécil y te lo estropea. Y digo que lo modifico porque no dice un imbécil, pero por eso lo modifico. ¿Y por qué nuestra mente va a buscar la responsabilidad siempre fuera? Bueno, básicamente es muy simple de explicar, es porque siempre nos han educado así, sin querer, pero lo han hecho. Seguramente alguna vez has visto o incluso has vivido alguna situación parecida a esta que te voy a contar. Papá o mamá comprando con el niño o la niña, el niño o la niña agobiado en el supermercado porque quiere jugar. Y papá o mamá, uno de los dos o los dos, le dicen:
para ya, me estás poniendo nervioso o nerviosa. Y así en diferentes ocasiones. Quizás le expliquen al niño que ha de asumir responsabilidades, pero cuando vive la experiencia aprende más que cuando se lo cuentan. Y vive que la responsabilidad viene de fuera, porque papá y mamá el mensaje que le dan es: tú me estás poniendo nervioso o nerviosa, no soy yo. Así que llega un día en que ese niño o niña dice: el camión se ha roto. Sí, estaba jugando con el camión, lo ha roto y dice: el camión se ha roto. Fíjate en la frase, se ha roto. ¿Qué pasa? ¿Que el camión tiene vida propia? ¿Acaso es un Transformer como los de las películas? Bueno, ahí es el primer o los primeros síntomas en que empezamos a echar la responsabilidad fuera de nosotros. Seguramente han habido más antes, pero han pasado desapercibido. Y eso se instala en nuestro inconsciente por repetición y por emoción. Recuerda que puedes escuchar el podcast de cómo funciona nuestra mente inconsciente. ¿Y qué ocurre? Que nos duele mucho menos creer que la responsabilidad es de otros y que nosotros no podemos hacer nada, que decir que nosotros sí que podemos hacer. O sea, es mucho más fácil decir: no, yo no puedo hacer nada. Lo que decía al principio del podcast, ¿no? Es que no puedo porque no tengo tiempo, es que no puedo por tal, no puedo por cual, es que no me da tiempo, es que no me dejan, bla, 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 bla. Siempre es de lo que viene de fuera. Y así es como lo aprendemos. De esta forma que te he contado, desde pequeñitos lo vamos imitando porque lo percibimos así por parte de figuras que para nosotros son de autoridad. Y por esa razón, cuando nos enfadamos o te enfadas o alguien se enfada, es por causa de lo que nos han dicho, por causa de lo que te han dicho, en lugar de darte cuenta que lo que nos está enfadando es el significado que yo le estoy dando a lo que nos han dicho. Es el significado que tú le das a lo que te han dicho lo que hace que te enfades. Dicho de otra forma, el suceso, lo que ocurre y dura un instante. Pero nosotros, en nuestra mente, somos los que hacemos que dure minutos, u horas, o días, o semanas, o meses, o años, e incluso, a veces, toda la vida. ¿Por qué? Porque lo recordamos en nuestra mente. Te voy a explicar un par de historias breves, pero que resumen muy bien los dos puntos que te he querido explicar hasta ahora. La historia quizás ya la conozcas, pero no porque la conozcas no deje de ser importante en este contexto. Es de dos monjes que van hablando y van andando por un camino para llegar hasta su monasterio. Y por el camino tienen que cruzar un río. Y resulta que ha habido una lluvia muy fuerte en los días anteriores y se ha llevado por delante el puente que tenían que cruzar. Y cuando llegan al puente se dan cuenta de que no pueden cruzar. Bueno, podrían cruzar, pero se tendrían que meter por el agua, pero prefieren andar un poco más hacia adelante y cruzar por otro puente. Pero se encuentran con una chica que está allí llorando y el monje más mayor se acerca y le pregunta qué es lo que le ocurre. Y esa chica le cuenta que fue a comprar a una aldea y que ahora cuando quería volver a casa no podía cruzar porque el puente se había roto y que su madre se estaba muriendo y pensaba que si iba hasta el siguiente puente seguramente ya no llegaría a tiempo para poderle decir el último adiós a su madre. Así que le pidió a los monjes si la podían ayudar a cruzar. El monje más joven le dijo: disculpa, no podemos, no nos está permitido tocar a una mujer. Pero el monje más mayor alargó la mano, la ayudó a que se levantara del suelo, la cargó en sus espaldas y le cruzó con ella, cruzó el río con el otro monje, pero con la mujer en las espaldas. Al llegar al otro lado, la mujer, la chica, muy agradecida, le dio las gracias y el monje mayor simplemente le dijo: ves a ver a tu madre antes de que fallezca. Y así acabó esta historia en ese momento. Y los monjes siguieron andando durante más de 3 días hasta llegar al templo. Y cuando estaban llegando al templo, el monje joven le dice al monje mayor, le dice: maestro, ¿te puedo hacer una pregunta? Y el maestro le dice: sí, claro. Y el joven le pregunta: ¿por qué cargaste a esa mujer en el río cuando no nos es permitido tocar mujeres? Y el maestro, el monje mayor, le contestó: ¿y tú, por qué la has cargado durante 3 días? La otra historia que te quiero contar, muy breve, esta es una que mientras estaba preparando el podcast me pasó y pensé, fíjate, es ideal para hablar de este caso en el podcast, ¿no?
Estaba pues en mi casa haciendo una barbacoa cuando oí una persona que vive cerca de mi casa que le hablaba por teléfono a otra persona para que hicieran un rito de ayahuasca. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en esa conversación es muy interesante escuchar cómo la persona busca la responsabilidad fuera. Fíjate, la persona, para convencer a la otra que estaba al teléfono, que no las tenía todas, le estaba dando argumentos para convencerla. Lo que le dice en un momento dado es: mira, lo que ocurre es que la planta te hace conectar con aquello que tú no conectas normalmente. Y lo que hace la planta es que veas cosas que están en tu subconsciente. Fíjate, la planta hace eso, no la persona. Lo que produce esa planta se puede producir mentalmente. El problema es que no sabemos cómo. Y a través de que alguien nos ha contado que tomando ayahuasca puede bla 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 bla, le damos el poder a la ayahuasca. Pero en realidad, eso lo podemos hacer mentalmente también. Podemos producirnos ese estado de alucinación, alucinógeno, a través de procesos mentales. ¿Y por qué te digo esto? Mira, tengo una amiga que es anestesista y ella, pues como anestesista, lo que hace es duerme a los pacientes cuando les van a operar. ¿Y qué ocurre? Que un día estábamos en una cena y conversando le pregunto: oye, y Cristina, ¿y te ha pasado alguna vez que le hayas puesto a alguien anestesia y que del estado alterado de nervios de la operación no se durmiera? Y me dice: sí, muchas veces. Dice: incluso le he llegado a poner una cantidad máxima de anestesia que dormiría un caballo y que si le pusiera un poquito más incluso peligraría su vida. O sea, le pongo el límite y la persona no va a haber forma de que se duerma. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene mucha más fuerza que las sustancias que nos puedan poner desde fuera. El problema es que eso lo hacemos de una forma descontrolada, no lo sabemos controlar. Y no te estoy hablando ahora de controlar esto, ¿vale? Eso sería otro tema. Yo tampoco me considero que sea un controlador de estos estados para mí. O sea, yo nunca me operaría sin anestesia, que lo sepas, pero sé que hay gente que se ha operado sin anestesia y hay muchos casos que se han operado sin anestesia y se puede hacer bajo unas premisas, un entrenamiento, etc. ¿Con esto qué te quiero decir? Lo que te quiero decir es que nuestro poder mental ya puede producir ese efecto que esta persona le vendía a la otra que producía la ayahuasca, pero le estaban dando la responsabilidad a la planta. ¿Ves? Entonces, quiero que te des cuenta porque esto, a diario, utilizamos expresiones y frases de que le estamos dando la responsabilidad a algo que está fuera de nosotros. Así, el primer paso para asumir la responsabilidad es ser consciente de lo que te acabo de explicar ahora. Cuando yo descubrí que no era por lo que hacían otras personas, sino por lo que hacía yo en mi mente con lo que me ocurría, fue un muy buen inicio para empezar a sentirme mejor, para trabajar mi bienestar, tanto mental como emocional. Y evidentemente, a veces ocurren situaciones en las que esas situaciones dependen de otras personas. Por ejemplo, alguien que se enfada por algo que has dicho y tú no lo has dicho con mala intención. Incluso lo has dicho con la intención de ayudarle, pero se ha enfadado. Bien, en ese caso, tu responsabilidad llega hasta donde empieza la de la otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Tú trata de hacer lo que esté en tus manos para que la persona lo entienda. Pero también has de entender que la otra persona tiene su responsabilidad. Y si sigues sin comprenderlo después de que hayas probado todo lo que se te ocurre, incluso un poco más, si sigue enfadada, es su responsabilidad. De hecho, ya es su responsabilidad enfadarse. Pero has de entender que la otra persona no sabe esto que te estoy explicando en este podcast, a no ser que lo compartas con esa persona. Y esto que acabo de decir ahora es muy interesante porque ahora, si alguien te ha recomendado que escuches este podcast, estarás pensando si te lo he recomendado por esta parte que estoy contando. Bueno, lo que quiero que te des cuenta es que tampoco hay que cargar la responsabilidad absolutamente el 100% cuando ya lo hemos intentado todo, ¿vale? Porque esto muchas veces ocurre. Te invito a que escuches el podcast donde te hablo de la culpa, que es un podcast también donde hablo de este tema, de cuando hay interacción, de temas de culpabilidad, ¿vale? Lo que pasa es que la responsabilidad es una cosa y la culpabilidad es otra. ¿Por qué? Porque tú puedes ser responsable de tus actos y no sentirte culpable. O puedes sentirte culpable y
en parte no sentirte ni responsable. Pero bueno, esto es para otro podcast, ¿de acuerdo? Siempre, cuando digo esto es para otro podcast es porque estos temas dan para muchos podcasts para poder hablarlos. Otra solución es que compartas, como te decía, este podcast con esa persona y luego vuelvas a hablarlo y eso quizás ayude que si tiene buena disposición te comprenda mucho mejor. ¿De acuerdo? Bueno, espero que seas muy feliz y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien, hasta luego.